Hola mis bellas almas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar acompañándome un día más. Gracias infinitas por cada like, por cada suscripción y por cada comentario. Espero que se encuentren muy bien y vamos a estar comenzando con este interactivo del día de hoy que verdad, no sé, me estaba llamando mucho esta idea, sí. Vamos a estarle preguntando el día de hoy a las cartas o más bien vamos a estar conectando como con esa versión tuya del futuro, prácticamente de un futuro de aquí de a 1 año a 3 años, ok, pero un año, ok, vamos a ver esa versión tuya de aquí en un año, qué es lo que te quiere decir, qué mensaje te quiere compartir y por supuesto pues qué vistazo nos quiere dar de ese futuro. Como bien saben y como yo siempre les digo, el futuro se va creando de acuerdo a nuestra energía, a nuestro estado en este momento presente. Entonces si tal vez sale algo que no te gusta o algo que puedes cambiar, tú lo puedes cambiar. Lo que te muestra el tarot no está escrito en piedra, tú tienes el poder sobre ti, sobre tu vida, sobre tu futuro, ok. Entonces cualquier cosita que tal vez no te guste, ten presente que tú lo puedes cambiar, ¿sí? Que debes cambiar algo en tu presente, en tu vida, en tu realidad ahora, para que ese futuro cambie, ¿sí? El futuro tiene muchas puertas, ¿ok? Hoy vamos a estar trabajando con nuevos tarots y un oráculo también, un pequeño oráculo que me pedí, ok. Espero realmente que les agrade. Ya he sacado 2 cartas para cada una de las opciones, ok, y voy a proceder en este momento a presentarles cada una de ellas. Opción número 1 tenemos esta mariposa. Bien, vamos a dejar por aquí encimita. Opción número 2, mariposa blanca. Ok. Y opción número 3, tenemos esta mariposa azulita o morado con azul. Bien. Ya saben que si escuchan ruido, de verdad, pido mil disculpas. Estoy intentando grabar en la mañana, pero igual estoy en una zona central, entonces es festivo también. Entonces sí estoy escuchando que hay gente que está haciendo mucho ruido. Pido disculpas, igual yo intento hacer todo lo posible para evitar esto, para mermar el ruido en el programa de edición, ¿ok? Quiero que te vayas relajando y que vayas conectando con alguna de estas 3 opciones, ¿sí? Toma una inhalación profunda. Suelta el aire, cierra tus ojos, conecta contigo, ¿sí? Conecta con tu energía. Visualiza también en dónde te gustaría estar o cuál es tu visión en este momento de tu futuro, qué es lo que te gustaría que pasase, ¿no? Una vez que hayas conectado con esto, vuelve a abrir tus ojos. Y la primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta, ¿ok? Yo te voy a dejar unos instantes para que puedas elegir. Y bien, vamos a comenzar. Si no has tenido tiempo, si sientes que todavía te falta un poquito más de tiempo, pues tómatelo sin ningún problema, pausa el video hasta que puedas elegir la opción correcta, ¿ok? Yo voy a estar comenzando con la opción número 1. Ya saben que los tiempos de cada opción abajo en la caja de descripción, ¿ok? Hola, mi querida opción número 1, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar la mariposa por aquí. Ya sabes que estas son lecturas generales, colectivas, no estoy viendo tu caso en específico, no todo va a ser para ti, no todo es contigo, ¿ok? Si quieres tener una lectura donde solamente vamos a ver tu situación, pues abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ¿sí? Como dije al principio, no se me tomen nada personal, ¿ok? Estamos preguntando por una energía futuro que se puede cambiar, ¿sí? La energía es de acuerdo a nuestra energía presente. Si hay algo que no te gusta, pues sé consciente de que tú tienes el poder sobre esto y que tú lo puedes cambiar. Nada de lo que te diga el tarot está escrito en piedra, ¿ok? Vamos a sacar signos. Puede ser el tuyo, puede que lo tengas dentro de tu sol, luna, ascendente, Venus, o simplemente sea la energía, sí, pero es para todo el mundo, ¿ok?
Tenemos Acuario, Leo, Virgo, Capricornio, Escorpio, Aries, y Cáncer. Ok, estos son los signos de mi querida opción número 1. Permítanme los acomodo porque quedaron como muy a la izquierda. Y hoy amanecí con el sistema nervioso más alborotado de lo normal, y eso que no he tomado ni el café. Entonces si me ven ahí como un poquito tembleque, pido disculpas. A ver, esto lo puse al revés. Listo, ahí estamos. Bien. Vamos a estar utilizando por acá varios tarots, de hecho, pero primero que nada vamos a sacar las dos cartas del oráculo. Vamos a ver qué cartas nos salen. Wow, ok. Tenemos reflexiones y sensualidad divina, ok. Mira, esta carta de reflexiones nos está diciendo que lo que contemplas puede actualizarse, ¿sí? Y la energía sensual divina, sí, nos está diciendo que hacer el amor, sí, también una energía erótica. A ver, yo intuitivamente con estas dos cartas de aquí estoy sintiendo un empoderamiento, sí, tu yo de futuro va a estar mucho más actualizada de lo que estás ahora, sí, tanto internamente, más que nada también como en aspecto, en imagen, vas a estar en una conexión como muy completa contigo misma, ¿ok? O contigo mismo, si eres hombre, ya sabes pues que si eres hombre adaptas el género, ¿ok? La mayoría aquí somos mujeres, por eso hablo para las chicas, ¿ok? Para las mujeres, ¿sí? Yo sí veo que aquí va a cambiar como tu apariencia, ¿sí? Va a cambiar tu apariencia, siento que vas a tener mucha más seguridad, esta versión tuya del futuro va a estar mucho más confiada y también mucho más desapegada, ¿ok? Vas a estar mirando hacia tal vez esa imagen del pasado, ¿ok? Con mucha compasión, entregándole mucho amor, pero viendo también como ese gran cambio en ti, ¿ok? Conectando más como con tu energía divina, bien, hay una energía aquí como de cero necesidad, ¿ok? Incluso siento que vas a estar amándote muchísimo, ¿sí? Amándote muchísimo y como que cada vez creciendo más o evolucionando más, es lo que me está llegando, ¿ok? Con estas dos cartas de aquí bastante buena y bonita esta energía, ¿ok? Vas a estar en una energía, yo siento totalmente diferente, una energía completamente actualizada a lo que estás hoy en día, ¿sí? Una energía un poco más divina, un poco más sabia, un poco más hermosa, ¿ok? Vamos a ver, permítanme, yo barajo esta de aquí, vamos a ver qué más, por favor. Yo del futuro de mi consultante, qué mensaje le quiere dar, qué vistazo al futuro nos quiere hacer llegar, nos quiere hacer ver, por favor. ¿Qué son los días? Uy, salieron muchas cartas, wow, pero mira, la emperatriz, me encanta. Voy a estar sacando dos cartas de esta también. El ermitaño, wow. Mira, para algunas personas yo siento aquí que ustedes por fin, van a saber estar solas consigo mismas y apreciar esa soledad, ya no sufrir por esa soledad, ya no sufrir por no tener a alguien ahí al lado. Siento que se van a descubrir muchísimo y como ya dije desde un principio, yo veo aquí una energía, mira, paje de bastos, una energía de empoderamiento brutal y algo bastante peculiar que yo estoy sintiendo aquí. Permítanme, yo muevo esto acá un poquito para que me quepan bien las cartas. Bien, algo bastante peculiar que yo estoy sintiendo aquí es una energía como sensual, ¿no?
vas a estar conectando mucho con la energía sensual, la energía sexual también, pero de una forma divina, ¿no? De una forma espiritual. Incluso algo que me está llegando aquí para algunas personas puede que ustedes empiecen a manifestar o estén como muy conectadas con esta energía sensual, que de hecho las va a hacer mucho más atractivas, ¿sí? Mucho más magnéticas y les va a ayudar mucho como en una especie de sanación, de conocimiento, de maduración y de belleza y empoderamiento interno. O sea, tu yo de futuro es como que te va a decir o te quiere decir en este momento, vas a estar mejor que bien, vas a estar excelente, tienes que confiar en el proceso, ¿ok? Tienes que amarte y tener compasión por ti misma, ¿ok? Y tienes que seguir hacia adelante, hacia el futuro, ¿sí? Yo veo aquí en esta energía de su versión de su futuro, es una energía que está muy sabia, ¿ok? Como ya dije, incluso yo veo que de aquí ustedes a un año ya no van a tener como esa necesidad de tener como a alguien en su vida o de tener un amor, ¿ok? Van a estar más que nada concentradas en ustedes, en sus proyectos. Incluso yo veo que aquí, si en este momento ustedes están comenzando un proyecto o si tienen en mente comenzar algún proyecto o algún estudio o en algún trabajo, en algún emprendimiento, sí, no sé, aquí abre el abanico, ¿ok? Te está diciendo tu yo del futuro que de aquí en un año, ¿no? Que estamos viendo, o de a 3 años, vas a estar o ese proyecto va a ser vas a poder como tenerlo, lo vas a poder realizar o vas a tener ese trabajo que tú deseas, que tú sueñas y es algo que va a ir muy bien, es algo que se va a ir moviendo, es algo que va a ir también como evolucionando y es algo que te va a ayudar muchísimo, muchísimo, me gusta mucho esta energía. Vamos a ver, barajando un poquito, ¿qué más? ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Qué es lo que te quiere mostrar de este futuro? Siento incluso que, mira, algo que me están diciendo también, que me está llegando en este momento, es que si tú quieres mejorar como tu aspecto físico, si tú te quieres sentir más segura, decrétalo, pero también empieza como a hacer algo para eso, o incluso personas que si en este momento pues están comenzando a hacer ejercicio y ya quieren tener esos resultados, te está diciendo ese yo del futuro que a un futuro vas a tener ese cuerpo o ese aspecto físico que tú has deseado, que tú has soñado, que lo vas a poder conseguir, obviamente con trabajo, con esfuerzo, ¿ok? Pero que sí vas a poder lograr esa meta en tu físico, esa meta en tu peso ideal o en tu cuerpo ideal o algo así. Caballero de copas, y siento una energía aquí de mucho amor. Vas a estar vibrando en mucho amor. Mira, me están diciendo las cartas y tu yo del futuro te quiere decir, todo se va a alinear, ¿sí? De aquí a un año o de aquí a 3 meses, todo va a ser perfecto. Y siento mucho, opción número 1, que tú vas a estar viviendo la vida que siempre has querido vivir, pero de una manera como inconsciente, ¿no? Porque yo también veo aquí una especie de paz o veo una vida que tú tal vez no te replanteas mucho esta vida en este momento presente, pero aquí vas a tener como un cambio, una transformación, vas a aprender, ¿sí? A luchar ya contra esa necesidad de tener a alguien o de tener a alguien al lado, ¿sí? Vas a aprender a aceptar para algunos tu soledad, tu soltería, ¿ok? Y vas a sacarle el mejor provecho y ahí te vas a dar cuenta de la vida que siempre quisiste, que tu ser divino siempre quiso, no la que tu ego quiso, ¿no? De alguna manera me están diciendo las cartas, sino la que tu ser divino siempre quiso, ¿ok? Yo siento que todo se va a poner como todo se va a alinear para ti, te va a llegar la justicia divina para ti, vas a poder encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese empoderamiento en ti misma, ¿sí? En ti misma. 9 de copas, o sea, vas a estar en una energía muy plena, muy feliz. Y ojo, aquí veo mucho tú sola o tú solo, ¿ok? Tú sola o tú solo. Obviamente yo también veo una energía que tú vas a estar aquí abierta a
al amor o a encontrar pareja, pero veo aquí una energía que ya no hay esa necesidad, ¿sí? Ya no hay esa necesidad y es como que si llega bien y si no también, si no llega pues yo estoy muy bien conmigo misma, con mi energía, ¿sí? Y lo que te quiere decir tu yo del futuro es como que lo mejor que te puede pasar, porque siento que te vas a aprender a conocer mucho, siento que vas a explotar también tu creatividad, siento que vas a lograr muchas cosas como en esta energía y centrándote completamente en ti, ¿ok? Es lo que me está diciendo las cartas. Paje de espadas. 6 de bastos. Mira, yo veo aquí realización. Veo realización, veo una vida plena, veo una vida tranquila, veo mucho conocimiento, mucha sabiduría que vas a adquirir a lo largo de este año o a lo largo de estos 3 años, ¿ok? Sí siento que vas a tener una mentalidad totalmente diferente a lo que tienes ahora, ¿sí? Y la vida se va a encargar de esto, ¿sí? De esto porque siento que es algo que incluso tú tienes que vivir como por destino, tú tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender a amarte, tienes que aprender a dejar esta energía de querer a alguien, ¿sí? Me lo están marcando bastante fuerte porque tienes que aprender a que todo lo tienes tú. No sé si vieron el post que yo coloqué en estos días ahí en la pestañita de comunidad, en la zona de comunidad. Si no lo han visto, vayan a verlo, porque estoy sintiendo mucho esta energía, como esa energía o eso que yo subí por allá, ¿ok? Siento que vas a estar en un punto muy pleno, pero si te veo a ti sola, ¿ok? Sola. Vas a estar a ti como deseando mucho esa relación, que yo sí veo que va a llegar, yo sí veo que va a llegar, pero un poquito más allá, ¿sí? Un poquito más allá del tiempo que estamos viendo aquí en el tarot, un poco más allá. Sí veo que puedes entrar aquí en una posible relación o que termines de dejar totalmente a una conexión o una situación que de alguna manera tú has estado aferrada o aferrado durante mucho tiempo, la carta del 2 de copas y la muerte, o una situación que se puede transformar, ok, también estoy viendo yo aquí en las cartas, pero más que nada la sensación que me está llegando es como que por fin vas a ser libre de cierta conexión que tú creías que tenías con alguien más o de cierta situación que no te permitía tener este empoderamiento, y con el tiempo lo vas a comprender, con el tiempo vas a entender. Y mira esta carta del 7 de Pentáculos que me encanta porque aquí hay un tarot y algo que me está llegando así fuertemente es como que con el tiempo tú vas a comprender y entender lo que yo te estoy diciendo en este momento o lo que te han dicho las cartas del tarot, ¿ok? Con el tiempo te vas a dar cuenta, ¿sí? Y si veo aquí que hay una situación que tú decides como dejar atrás, ¿sí? Dejar atrás, yo te veo muy bien, tu yo del futuro te quiere decir, vas a estar bien, vas a estar mejor que bien, vas a poder conseguir muchas cosas y vas a estar en una energía muy diferente, es como confía en el proceso y también confía en lo que está pasando en este momento. Si algo no se está moviendo, si algo no se está dando como tú quieres, o sea, confía en que eso es como lo perfecto para ti, lo divino para ti, porque esa situación que no se está dando, esa situación que no se está moviendo, es porque no tiene que estar en tu vida, o es porque ya cumplió su ciclo y tú necesitas aquí una evolución, tú necesitas aquí aprender a dejar ir también, tú necesitas aquí como empoderarte, tú necesitas aquí respetar, honrar y estar con tu energía divina completamente, ¿sí? Es lo que me están diciendo las cartas As de Copas. ¿Mm? Mira, tú vas a estar en una energía de amor propio brutal. Y esta misma energía va a traer lo que sí es para ti. Va a traer esa energía correcta, 10 de pentáculos, ¿sí? Mira, yo siento que para muchas personas de aquí a un año, con un aprendizaje, con un proceso también de sanación, un proceso espiritual, más que nada de aprender, ¿sí? Sobre cierta situación, sobre ti misma, sobre la vida, ¿ok? Yo siento que para la mayoría que han elegido la opción número 1, ustedes van a dejar una situación atrás que en ese momento presente están aferradas, sí, que en ese momento presente creen que es algo especial, pero me están diciendo las cartas de que no,
de que no es algo tan especial o no es algo que esté destinado a estar para siempre en tu vida, ¿no? Que ya cumplió su ciclo y te vas a dar cuenta de esto dentro de muy poquito y dentro del proceso que vas a emprender de aquí a 1 año, 3 años, ¿ok? Sí siento que en ese futuro aquí hay otra persona, una persona nueva y va a haber una relación que realmente sí va a ser para ti y que va a cumplir todos esos deseos y todas esas expectativas que tú querías que otra persona, que la persona por la cual estás aquí en este momento presente aferrada o queriendo, pues cumpliese, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que definitivamente esa no era la persona correcta, ¿ok? Mira, vuelve y me sale la carta del 9 de copas. Y aquí el 9 de copas otra vez, o sea, una energía de plenitud, de realización, de bienestar, de paz, de tranquilidad en todos los ámbitos y principalmente al ser copas en el ámbito emocional, ¿sí? Con esta nueva persona que yo estoy viendo también aquí, que va a llegar o que va a estar en tu futuro, es una persona que va a cumplir todas tus expectativas, todos tus deseos. 7 de copas. Discúlpenme, ahí tuve un pequeño enredo, como el tarot es nuevo, recién me estoy familiarizando con las cartas. 8 de espadas, 9 de espadas, otra vez el caballero de bastos. Mira, te está diciendo tu yo del futuro que de aquí a 1 año, a 3 años, sí, por fin vas a salir de esta energía que estás en este momento. Un 8 de espadas, un 9 de espadas, una energía de ansiedad, una energía de bloqueo, de estancamiento, de ver que las cosas no avanzan o no mejoran en tu vida en todos los aspectos, principalmente en el aspecto sentimental, que nada te va bien, esa energía también pesada, esa energía cansada. Es como que tu yo del futuro te está diciendo, lo vas a dejar atrás, lo vas a superar. Y con el tiempo te vas a dar cuenta de lo fácil que era. Y incluso yo siento que porque tú vas a estar aquí también como analizando constantemente tu yo del pasado, las decisiones que tomaste, las personas que amaste, lo que hiciste en un pasado para poder aprender, ¿no? Para poder adquirir esa experiencia y siento que algunas personitas es como que, wow, pero qué fácil. Había sido o fue salir de ahí, ¿sí? O yo tenía la respuesta en mis ojos, delante de mis narices, pero la verdad nunca quise aceptarla o nunca quise verla. Y es como que te vas a decir, hubiese agilizado más mi proceso o hubiese agilizado más el que llegara la persona correcta para mí. Pero veo también aquí que vas a aprender a tener como mucha compasión por ti misma y por el proceso de vida que estás viviendo, que estás llevando. 10 de espadas, aquí le pones fin a toda la energía negativa en tu vida, a todo ese tormento, a esa preocupación, a esa ansiedad, a ese bloqueo. De aquí en 1 año está diciendo tu yo futuro que vas a salir de todo esto, que tu vida va a ser completamente diferente, ¿sí? No tal vez lo que tú quieres en este momento presente, pero sí lo que es como divino para ti, lo que es lo indicado para ti, para tu camino de vida, y va a ser mucho mejor de lo que tú te puedas llegar a imaginar en este momento. La paz, la tranquilidad, la plenitud que vas a sentir va a ser increíble. ¿Ok? Va a ser increíble. Aquí tenemos el 5 de bastos, ¿ok? Algo que sentí al ver esta carta es como que tu yo superior también te quiere decir, hey, no luches contra el proceso, ¿sí? Deja de luchar, suelta, entrégate a tu energía divina, entrégate al universo, a Dios, ¿sí? Reconoce tu valor y sal de ahí, me están diciendo, sal de ahí. Tú tienes el poder de salir de esta energía que yo sí veo que en este momento presente no es la mejor, ¿ok? Tú tienes el poder, ¿sí? Y debes conectar más contigo, con esa esencia divina, debes aquí evolucionar y debes realmente soltar lo que no te haga bien, ¿ok? Lo que no te haga bien. Yo siempre les digo, principalmente a las personas que se hacen las lecturas conmigo, que veo que están como muy aferradas a una persona, porque veo que este es el caso, ustedes están como aferradas a una situación sentimental, que me están diciendo de que ya cumplió su ciclo y que no te puedes seguir aferrando más, sí, me están diciendo las cartas, y yo suelo decir que a veces
seguimos ahí porque es que no, es que yo veo o escucho lecturas de tarot y el tarot me dice tal y tal y tal y que esa persona sí es para mí y que esa persona va a regresar y tal, pero pasan los meses, pasan los años y la persona nada de nada y uno sigue ahí en ese dolor, en esa tristeza, en esa ansiedad y yo siempre les digo que no importa lo que diga el tarot, sí, no importa. Ustedes deben primero poner como prioridad su paz, su bienestar y si una situación les está dando intranquilidad, les está provocando dolor, si una situación no se soluciona, no sigan aferradas a eso o aferrados a eso, no importa lo que te diga el tarot, que es tu llama gemela, que es tu conexión, que ya está tomando conciencia, que ya se va a acercar, no importa, ¿sí? Porque es que a veces caemos ahí en un círculo vicioso y nos estancamos, ¿ok? Entonces aquí también lo que tu yo del futuro te quiere decir, deja de luchar, deja de estancarte, tú misma o tú mismo te estás estancando, recuerda tu esencia divina, recuerda el proceso y el aprendizaje que tienes que hacer, libérate de todo eso, libérate de esa persona, conecta contigo, tú lo tienes todo dentro de ti, no necesitas nada de nadie, no necesitas de esa persona, tú lo tienes todo, tú eres un ser divino, siento que te está diciendo aquí tu yo del futuro, ¿ok? Y de aquí a un futuro tú lo vas a reconocer y vas a entender todo esto que yo te estoy diciendo y todo esto que tu yo del futuro te está diciendo, ¿sí? Y vas a decir, pero Dios, ¿yo por qué no hice esto antes? Sí, pero veo esa compasión también hacia tu versión anterior, que esto me parece muy bonito y veo una vida aquí muy tranquila, abundante también, ¿sí? Aquí veo lo que me estaban diciendo al principio de ese proyecto, de ese emprendimiento, ese trabajo, que tal vez en este momento está siendo un poquito difícil de ver esos resultados o esos frutos. De aquí a un futuro, a un año, a 3 años, vas a tener esos frutos, vas a poder cosechar eso, vas a tener esa abundancia y te vas a sentir muy bien, te vas a sentir muy triunfante en tu vida, con tu energía, con este nuevo cambio y con esta nueva sabiduría que vas a ir adquiriendo en tu interior con tu ser divino, ¿ok? Y también con esta nueva personita que yo estoy viendo aquí, porque si vas a estar en una relación estable, no es con esa persona que en este momento estás queriendo o pensando, sino que es con otra totalmente diferente. La otra vez le había dicho a una chica de una lectura privada que a veces lo que queremos nos lastima y a veces lo que queremos, más que nada en situación sentimental, cuando no vemos esa reciprocidad, ¿ok? Cuando vemos que todo está estancado, a veces lo que queremos debemos dejarlo ir y debemos centrarnos en lo que nos hace bien, en lo que realmente nos quiere a nosotros, ¿ok? Bien. Y esto ha sido todo, opción número 1. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito, si te gustó el contenido me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 2. Bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar por acá la mariposa. Recordarte que estos son lecturas generales, colectivas, no estoy viendo tu caso en específico, no todo va a ser para ti. Tú te quedas con lo que sientas que es para ti, lo que no lo sueltas lo respetas porque seguramente será para alguien más. Ya si quieres tener una lectura donde vamos a ver tu caso en específico, ¿sí? Abajo encuentras en mis contactos, ¿ok? En la caja de descripción. Bien, vamos a sacar signos, puede ser el tuyo, puede que lo tengas dentro de tu sol, luna, ascendente, Venus, o simplemente sea la energía, ¿ok? De la tirada, pero es para todo el mundo. Vamos a ver qué signos salen. Ok, unos cuantos más. Bien. Sagitario es, no, Virgo, perdón, Virgo. Aquí sí, Escorpio. Leo. Otra vez Escorpio.
otra vez Leo, Tauro, Acuario, bien. Y aquí nos queda Aries, pero no lo voy a poner allí, ¿ok? Bien. Ok. Ah, y por acá nos queda Libra. Libra. Este no sé por qué si me dicen que lo deje. Bueno, lo voy a dejar. Libra. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar desvelando las dos cartas oráculo. Vamos a ver, ok. Tenemos telepatía y se acabó tiempo o se acabó el tiempo o tiempo fuera, ¿ok? Bien, en telepatía es una carta que nos está diciendo aquí con lo que tenemos ahí abajito, comunicación no verbal, pulsos energéticos y lectura de la mente. Y en tiempo fuera nos está hablando de conciencia, de contemplación, de soledad y de tiempo a solas. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo con estas dos energías, ¿sí? Con esta energía que se me están mostrando aquí? A ver, yo siento que de aquí en un año, ¿sí? O de a 3 años, ¿sí? Ya saben lo que dije en un principio, tu yo del futuro. La energía en la que va a estar tu yo del futuro es una energía como analítica, ¿sí? Siento que te vas a tomar un tiempo para ti, ¿sí? Te vas a alejar de ciertas cosas también. Incluso me está llegando la energía de que para algunas personas pueden que se vayan ya sea de vacaciones o se vayan del lugar en el que están por un tiempo, como para estar a solas con ustedes, como realmente para replantearse su vida, ¿ok? Pero también algo aquí bastante importante que estoy viendo aquí con la carta de la telepatía, sí es que van a estar como muy centradas o muy centrados en manifestar a alguien o en comunicarse con alguien, con esa conexión divina, ¿sí? Van a estar teniendo también como mucha telepatía con esta persona. Es algo que van a tener mucho más desarrollado, ¿sí? Su yo del futuro lo va a tener mucho más desarrollado de lo que lo tiene en este momento, porque yo sí veo que ustedes aquí pueden estar en alguna dinámica divina y siento que van a encontrar más desarrollado esta habilidad o esta telepatía con esa personita especial, pero aún así van a estar como un tiempo para ustedes, sí, van a estar manifestando esa persona, ya sea que la conozcan o ya sea que quieran que llegue esa persona especial, esa conexión especial. Siento aquí mucho esa manifestación, esa visualización y esa también esa telepatía, ¿no? Esa comunicación con esa conexión divina, ¿sí? Van a estar explorando mucho esta energía, ¿sí? Siento que ustedes van a querer como explorar, van a querer como aprender de sí, de esta energía, de esta situación. Vamos a ver qué más quieren decirnos las cartas. Salió la carta del colgado. Mira, yo siento que tú vas a poner en pausa tu vida por un momento. No sé, aquí siento que de aquí en un año o a 3 años va a pasar algo bastante importante o vas a llegar como a ese punto de tu vida donde tú te vas a tener que decir a ti misma, no, espera, es que yo necesito un descanso de todo, sí, de todo, porque es que como dije, siento muy fuerte la energía que para la mayoría de personas ustedes se van a alejar de su trabajo, de su zona de confort, de sus amistades, de sus familiares y todo eso para realmente encontrar como ese camino, porque yo sí siento que de aquí a un futuro pues van a seguir estando un poquito perdidos o perdidas, ¿sí? Y van a tener que, no sé, como profundizar un poco más y entonces van a tener esta necesidad como de aislarse, como de poner en pausa todo lo que es su vida en ese momento, ¿sí? Como para poder recuperarse, como para poder recuperarse. Estoy sintiendo aquí la energía 8 de copas, efectivamente, ustedes aquí se alejan de algo. Y yo estoy sintiendo nada más como ustedes se alejan de una vida, ¿ok? Puede que ustedes en este momento estén con este pensamiento de no, mi vida es genial tal y como es y yo nunca me voy a alejar de mi vida o yo nunca voy a dejar atrás a mis familiares o a mi familia o a mis amistades o mi trabajo. Pero como dije, yo siento que aquí te va a pasar algo, sí, te va a pasar algo a lo largo de este año o a lo largo de estos 3 años que sí o sí te va a obligar a alejarte de absolutamente todo.
todo lo que tú creías de alguna manera que también eras, todo lo que a ti te gustaba, tus amistades, tu familia, tu trabajo, de todo. Es que yo veo aquí como un aislamiento, ¿ok? Un aislamiento que tú vas a tener contigo misma o contigo mismo, la carta de la justicia, y esto es algo que sí o sí va a tener que pasar, ¿sí? Porque tú aquí necesitas aprender algo, tú necesitas alejarte de todo lo que es tu vida o todo lo que va a ser tu vida en ese futuro para poder tener ese crecimiento, esa revelación, esa verdad, eso que tú estás necesitando y buscando, ¿ok? 10 de copas, uy, perdón, 10 de copas. Y yo siento aquí más que nada que ustedes se van a estar alejando de todo lo que es su vida, más que nada para centrarse en manifestar. Me está llegando mucho como esa conexión, o en manifestar esa persona, o explorar más esa situación, esa conexión, ¿ok? Sacarle como el mayor provecho, porque se van a dar cuenta también que lo que ha sido su vida hasta ese momento presente que estamos viendo aquí, hasta ese momento futuro, perdón, que estamos viendo aquí, pues realmente nada se va a solucionar, más que nada en el ámbito sentimental, y tú quieres que se solucione. Entonces es como que esta energía también de que deja de hacer, o es algo de locos, seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿no? Es la energía que estoy sintiendo aquí. Entonces tú vas a dejar de hacer lo mismo, tú vas a dejar de tener la misma vida, la misma rutina, los mismos gustos y todo eso, vas a como cambiar, porque te vas a decir a ti misma, es como que he llevado mi vida así, o he tenido este pensamiento, o he hecho lo mismo durante muchos años, pero yo no veo que eso me funcione, yo no veo que eso me sirva, entonces voy a cambiar, voy a hacer las cosas diferentes para ver si ahora sí funcionan. Y siento que ahí sí vas a estar como atrayendo, más que nada me está llegando la energía a esa situación especial, porque yo también estoy sintiendo aquí la energía de que la mayoría pues quiere a esa persona, quiere construir su hogar, su familia, se quieren casar y quieren tener esa conexión especial, pero lastimosamente la vida que tienen en este momento presente y la vida que van a llevar hasta el futuro no les va a servir, no les va a servir para manifestar esa persona, porque hay algo en su energía que les está bloqueando y que ustedes no están queriendo bien ver, ¿ok? Pero tu yo del futuro te está diciendo, lo vas a poder ver y lo vas a poder entender, ¿sí? Y en algún momento vas a cambiar absolutamente todo lo que no quieres cambiar o lo que no quieres dejar en este momento presente, ¿sí? Y eso es lo que te va a ayudar a manifestar eso que tú deseas. Hay algo que te está bloqueando y en ese futuro te vas a dar cuenta de lo que es y vas a cambiar absolutamente todo, ¿sí? Es lo que te está diciendo tu yo, ¿ok? Del futuro. Vamos a ver con estos tarots de aquí. Vamos a ver qué más quieren mostrarnos, qué más te quiere decir. A ver, qué mensaje le quieres dar a mi consultante, tu yo del futuro, cómo va a estar su vida, por favor. Bueno, voy a cortar por la mitad. 8 de pentáculos, reina de copas. Mira, tú vas a estar trabajando muchísimo en ti, muchísimo, muchísimo en ti, ¿sí? Y algo que yo estoy sintiendo aquí intuitivamente es que, a ver, tú has evitado hacer cierto trabajo, o tú te has dicho en este momento, no, yo ya estoy sana, yo no tengo que trabajar nada, yo no tengo que cambiar nada, la otra persona o la otra situación es la que tiene que hacer, yo no tengo que hacer nada. Pero aquí tu yo del futuro te está diciendo, estás equivocada, bien, estás equivocada. Hay muchas cosas que tú tienes que cambiar en ti, en tu vida, en tu energía. Hay muchas cosas que tú tienes que trabajar en ti, ¿sí? Aquí algo fuerte, y siento que aquí como que tu yo del futuro te quiere hablar como firmemente, ¿no? Algo aquí que te quiere decir es como que deja de estancarte y deja de creer que ya estás resuelta o que tú no tienes ningún problema, porque tú sí tienes un problema,
Tú tienes algo que tienes que trabajar. Tú misma eres la que está estancando tu vida, la que está estancando esa conexión, la que está estancando tu amor, y tienes que darte cuenta de esto. Te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, te está diciendo tu yo del futuro, ¿sí? Porque no vas a poder seguir estando en esta energía de que yo lo sé todo, o yo no tengo que trabajar nada, o en mi vida nada tiene que cambiar, o yo no quiero cambiar, yo no quiero hacer ese trabajo. Vas a tener que hacer ese trabajo. Vas a tener que trabajar en ti, en tus ideales y en la vida que quieres construir, porque no podemos seguir como lo hemos hecho, como hemos estado viviendo, ¿ok? Es lo que te dice tu yo del futuro, ¿sí? La rueda de la fortuna. Aquí vas a tener un cambio, y siento que un cambio como de perspectiva, un cambio de visión de vida, ¿sí? Vas a ver de aquí a un futuro las cosas muy diferentes, ¿sí? Esto es algo porque ya es algo que lo vas a necesitar, vas a llegar como a ese punto límite de decir, no, es que debo dejar de hacer las cosas que hago porque eso no me está sirviendo para nada, debo centrarme realmente en una sanación, debo de ver qué es lo que está mal en mí, sí, también siento esta energía de dejar de culpar a las otras personas o a esa persona, o incluso a la vida, que porque la vida ha sido muy injusta conmigo y la vida no me ha tratado bien, y entrar en ese papel de víctima, ¿no? Y tomar verdadera responsabilidad para poder cambiar tu vida, ¿ok? Lo que te quiere decir tu yo del futuro es que sí o sí te vas a tener que ser responsable, vas a tener que tomar la responsabilidad de tu vida y ver tus defectos, porque tienes defectos, te está diciendo tu yo del futuro, y necesitamos trabajar en ellos y necesitamos cambiar, ¿sí? No puedes seguir, o no podemos seguir en la misma energía en la cual estamos. Otra vez vuelve y se me repite la carta del 8 de copas. Aquí hay algo que dejas atrás, y siento que es un estilo de vida, un estilo de pensamiento, una perspectiva de vida. Dejas atrás a tu familia, dejas atrás tu zona de confort. Aquí va a haber un cambio bastante fuerte, y esto va a estar guiado divinamente, ¿sí? Por tu yo superior y por tu yo del futuro, ¿sí? Es como que aquí también algo que te quiere decir tu yo del futuro: tu vida va a ser totalmente diferente a lo que es hoy en día, literalmente a la mala, ¿no? A lo brusco, porque tú no has querido hacer ese cambio por las buenas. Entonces, a lo brusco, la vida te va a cambiar. La vida te va a cambiar y te va a obligar a cambiar. Siento que te está diciendo tu yo del futuro, la carta del diablo. Wow. Mira, está siendo bastante fuerte, y como dije, no se me vayan a tomar nada personal, sí, es la energía, bien, pero como también dije, aquí tú y yo del futuro quiere ser bastante firme, estricto y directo y honesto contigo. Algo que te quiere decir tu yo del futuro es: la vida que llevas, el pensamiento que llevas, la arrogancia que algunas o que algunos tienen, no está bien, y tú no lo quieres ver. No quieres ver que tienes un problema, no quieres ver que no llevas una vida saludable, no quieres hacer el trabajo de sanación que debes hacer. Debes de salir de la energía del ego, ¿ok? Te está diciendo tu yo del futuro, ¿sí? Estás en este momento en una energía egocéntrica, te estás dejando llevar por el ego, y eso no puede seguir así. Y en un futuro eso no va a seguir así, ¿sí? Te está diciendo que la energía divina se va a encargar de cambiar y destruir totalmente el ego en el cual has estado viviendo, en el cual estás viviendo a lo largo, y en el cual no has querido tomar conciencia de este ego, ¿sí? Porque siento mucho esta energía también de que no, yo estoy bien, los demás están mal, yo hago las cosas bien, los demás son los que hacen las cosas mal, y esta energía te está diciendo tu yo del futuro que no es correcta, ¿sí? No es correcta. Bien, reina de bastos, ¿sí? Incluso aquí, no sé por qué, pero para una minoría estoy sintiendo que ustedes deben
deben de sanar algo a nivel sexual, ¿sí? No sé si han tenido algún trauma o alguna experiencia fea, o simplemente que sean para algunas personas como adictas a esto, ¿no? O que confundan mucho esa energía sexual con el amor, también puede ser, ¿ok? Y todo esto lo vas a ver, ¿sí? Todo esto lo vas a ver con este gran cambio que te va a obligar la vida a tener y como con este análisis que tú vas a hacer en este tiempo de soledad, ¿sí? De soledad. Paje de copas. Eso sí, yo veo que aquí vas a estar a un futuro, sí vas a estar conectando muchísimo más con una persona especial. Puede que ya la conozcas, porque estoy sintiendo esta energía que tú ya la conozcas y que tú sepas que esta persona es tu conexión especial. Vas a estar conectando mucho con esta persona y se te van a estar desvelando muchas cosas respecto a esta persona. La carta del hierofante, efectivamente, aquí tú estás en alguna conexión espiritual importante, ok, pero lo que pasa es que no la has llevado de la mejor manera y le estás tirando toda la culpa a la otra persona cuando tú también has tenido y tienes tus defectos, me están diciendo las cartas, que no has querido ver y no has querido trabajar en ti. Y de aquí a un futuro te van a obligar a hacerlo para poder como seguir profundizando y para poder ir desbloqueando lentamente esta situación que tú solita, me están diciendo que tú solita o que tú solito has bloqueado, ¿sí? Porque has caído en el ego, lo quieras ver o no, o para algunas personas también puede ser como en esa falsa espiritualidad, ¿ok? En esa creencia de que también estoy sintiendo aquí una energía, ¿sí? De personas que se dicen a sí mismas de que son espirituales o de que ya han hecho un trabajo, pero realmente esto no es así, ¿sí? No es así. Que han creído que han sanado, pero realmente esto no es así, ¿sí? Y aquí sí siento que la vida te va a sacudir de una manera bastante fuerte para que tú caigas en cuenta de todo esto y cambies absolutamente toda tu vida, todo tu pensamiento, la manera en la de ver las conexiones, la manera de ver el amor, la manera de verte a ti misma y a los demás, ¿ok? Y para poder que esa conexión especial que tú estás queriendo que se desbloquee, en la cual ya has estado también durante mucho tiempo, pues por fin se esté viendo ese cambio, ¿sí? Porque yo veo que ustedes acá no ven ningún avance, no ven ningún cambio, pero a ver, si algo no cambia es porque nosotros no estamos cambiando. Cuando nosotros cambiamos, las cosas cambian y cuando todo sigue igual, por más que tú digas, sí, yo he cambiado, entonces no has cambiado nada. ¿Ok? No has cambiado nada. O esa persona por la cual tú quieres realmente no es. Porque si realmente tú has cambiado, pero tú ves que la otra persona no cambia, entonces esa persona no es. ¿Ok? Porque yo sí estoy viendo aquí conexión. Y normalmente, más que nada, las llamas gemelas, cuando una cambia, la otra cambia. No hay eso de que yo cambio y el otro no. Entonces no es realmente tu llama gemela, ¿sí? Pero hay muchas cosas que tú no eres consciente o que no has querido ser consciente y que tu yo del futuro te está diciendo aquí que necesitas tomar esa conciencia y él mismo junto a tu yo superior, junto a esa guía divina, te van a hacer caer en esa conciencia y un poquito a la mala, porque tú no has querido aprender como por las buenas, tú no has todavía tomado como la elección de realmente hacer un trabajo interno, de realmente desbloquear, sigues un poquito en la energía de víctima, ¿sí? En la energía de que la vida me trata mal y todo es culpa de los demás y yo no tengo la culpa de nada, ¿ok? Y no, somos responsables de absolutamente todo lo que nos pase en nuestra vida, de todo lo que seamos en nuestra vida, somos responsables, ¿ok? Vamos a ver qué más. Otra vez la carta del 8 de Pentáculos, mira, la tenemos por aquí. Vuelven y me repiten, vas a tener que trabajar muchísimo en ti, vas a tener que aprender muchas cosas que tú no has querido aprender, ¿sí? La vida aquí te va a enseñar un poquito a las malas, ¿eh? Yo sí estoy sintiendo aquí la energía de a las malas, te va a querer enseñar cosas y no es por maldad,
es porque realmente te va a hacer un bien cambiar el estilo de vida que llevas, el estilo de pensamiento, la manera en la que ves la vida, las personas. Es necesario cambiar para poder que llegue lo bueno que tú quieres. Hay mucho aprendizaje que aún te falta, la carta del ermitaño. Hay una madurez emocional que también te falta, que no tienes, ¿ok? Que debes hacer, ¿sí? La carta del ermitaño y la reina de copas. Algo que te está diciendo tu yo superior es que no eres maduro o madura emocionalmente en este momento y necesitas serlo. Y a un futuro, y fíjate que es que yo no estoy viendo que de aquí a un año o a 3 años esta energía ya esté resuelta, no, recién de aquí a un año o a 3 años esta energía recién va a comenzar como a darse, ¿no? Recién te van a comenzar a pasar esas cosas bastante fuertes para que tú te vayas, te aísles y te alejes de todo y empieces a cambiar. Recién va a haber ese cambio, ¿ok? Entonces yo sí veo aquí opción número 2, que te falta un proceso bastante largo y bastante grande. Y no debes perder más el tiempo, incluso deberías comenzarlo como desde ya. Siento también que te está diciendo tu yo del futuro, algo que te está diciendo es como que guíate mucho por las señales. Hay una energía divina que está constantemente queriendo comunicarse contigo para que hagas este cambio, pero tú no la quieres escuchar, prefieres como seguir anclado o anclada al ego, ¿sí? Debes comenzar a liberarte del ego, me está diciendo, ¿sí? Las cartas, ¿bien? 4 de bastos, aquí veo una conexión de llamas gemelas, pero lo que pasa es que no se ha hecho el trabajo. Tú no has hecho el trabajo. Deja a la otra persona que haga el trabajo que tenga que hacer. Tú céntrate en lo tuyo. Deja de ver lo que él o ella hizo mal. Tú céntrate en lo tuyo. Y céntrate en lo que tú, de alguna manera, estás haciendo mal, ¿no? Otra vez la carta del diablo. Otra vez la carta del diablo. Mira, estás, cariño, en una energía egocéntrica. Lo quieras ver o no, te enojes o no. De hecho, si te enoja esto, trabájalo. Trabájalo porque el enojo, la rabia siempre nos está señalando lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, aquí estás vibrando en el ego. ¿Estás en una conexión de llamas? Sí, pero estás en la energía incorrecta. Estás en una falsa espiritualidad, estás en una energía egocéntrica, no estás viendo las cosas como realmente tienes que verlas con tu energía divina, estás en una energía de victicismo, no quieres cambiar, no quieres tomar responsabilidad y pues si no quieres hacer nada de esto, es una situación que nunca se va a dar, es una situación que no se va a mover, es una situación que va a seguir bloqueada, ¿ok? Pero tu yo del futuro es como que no quiere que esa situación siga bloqueada, ¿sí? La energía divina no quiere porque me están diciendo que también como por destino en esta vida tú tienes que estar junto a esta persona. Entonces sí siento que de aquí en un año, 3 años te van a poner las cosas bastante difíciles para que cambies ese foco, esa perspectiva, ¿ok? Para que empieces a tomar responsabilidad y para que salgas de esta energía egocéntrica en la cual estás, ¿ok? Rey de Pentáculos, Caballero de Espadas, y una vez que cambies esta energía, y una vez que empieces con la energía real espiritual, ¿sí? Las cosas se van a comenzar a desbloquear, vas a comenzar a ver la lucha por parte de esta persona, vas a comenzar a ver esos cambios y vas a comenzar a ver cómo la situación poco a poco se va desbloqueando, va cambiando, ¿ok? Sí, pero bastante fuerte esta energía, bastante, bastante, bastante fuerte. 7 de espadas. Mira, algo fuerte que me llegó al ver esta carta del 7 de espadas es que no va a ser fácil. No va a ser fácil y tú tienes que dejar de huir, ¿ok? Tienes que dejar de huir del trabajo que tienes que hacer. Porque el trabajo no lo tiene que hacer simplemente la otra persona. El trabajo también lo tienes que hacer tú, ¿sí? Y tú tienes muchas cosas que trabajar en ti. Tienes muchísimas cosas que trabajar en ti, lo que pasa es que no has querido hacer, siempre te sales como por la puerta trasera, siempre te vas por el camino fácil, ¿no? ¿Y cuál es el camino fácil? Culpar a la otra persona. Es que la otra persona me engañó, es que la otra persona hizo esto, es que la otra persona no me eligió, es que la otra persona no me quiso y los demás tienen la culpa y los demás me lastiman y la vida es injusta y el gobierno y todo y la culpa la tienen los demás menos yo, ¿ok? Y no.
esa energía no es la correcta, están diciendo las cartas. Tú debes hacerte responsable, debes cambiar para que esto cambie, debes sanar para que esa conexión sane y se vean realmente esos avances. Si no, vas a seguir así y no quiere eso tu yo del futuro, porque tienes la posibilidad también de irte así toda la vida, pero es como que tu yo del futuro te dice, no, esto no nos hace bien. Y aquí por justicia divina va a haber un cambio, va a pasar algo, perdón, bastante fuerte en tu vida que te va a hacer cambiar, que te va a hacer replantear todo esto, que te va a hacer sanar a la fuerza, ¿ok? Como digo, yo veo aquí un camino largo, ¿sí? No veo que vaya a ser un camino corto, yo veo que aquí se va a llevar su buen tiempo, bien, porque tú misma o tú mismo lo has retrasado muchísimo o has estado en la energía incorrecta. Ok, entonces aquí veo un proceso bastante largo para poder que esa vida, esa paz, principalmente la conexión que yo estoy viendo aquí, que tú deseas que se dé y se manifieste, pues cambie. Ok, falta todavía un proceso bastante grande y bastante largo. Ok, opción número 2, pero es muy necesario. Y de aquí a un año vas a comenzar a la fuerza a ver todo esto y a trabajar en ti lo que no has querido trabajar. ¿Ok? ¿Puedes agilizar? Sí, si empiezas en este momento a cambiar y a sanar, sí, puedes agilizar esto. No esperes a que justicia divina aquí tome mano dentro de un año, dentro de 3 años, porque sí siento que va a ser mucho más fuerte, mucho más pesado. ¿Ok? Bien. Esto ha tenido para decirte. Opción número 2, espero realmente que te haya ayudado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like. Muy importante para mí, suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar por acá las mariposas. La mariposa, perdón. Recuerden que estas son lecturas generales, colectivas. Ya saben que no estoy viendo su caso en específico, no todo va a ser para ti, ¿ok? Una energía colectiva. Si quieres tener una lectura donde vamos a ver solamente tu energía, pues abajo encuentras mis contactos y vamos a sacar signos. Puede ser el tuyo o puede que lo tengas dentro de tu Sol, Luna, Ascendente, Venus o simplemente sea la energía así, pero es para todo el mundo. Ok, bien. Piscis, Libra, Tauro, Acuario, Aries, Escorpio. Hoy ha estado bastante presente la energía de Escorpio. Virgo y Sagitario tenemos por acá, ¿ok? Bien, estos son los signos de la opción número 3. Y vamos a desvelar estas cartas de aquí, las oráculo, y vamos a ver en qué energía va a estar tu yo del futuro, ¿ok? Visiones y fertilidad. A ver, en fertilidad las palabritas que tenemos abajo es potencial, energía poderosa creativa. A ver, en fertilidad tenemos energía creativa potencial y poderosa iniciación energética. Y en visiones, imágenes psíquicas, clarividencia, visión y viajes extracorporales. A ver, ¿qué estoy sintiendo yo aquí? Siento una energía bastante espiritual. Siento que tu yo del futuro va a estar en una energía muy, muy, muy consciente y siento que vas a tener muchos mensajes y mucho acompañamiento. Estoy sintiendo también de tus guías espirituales. Te van a estar mostrando como el camino, ¿sí? El camino. Te van a estar mostrando qué es lo que tienes que hacer y te siento a ti en una energía
de mucha conexión como con ese mundo espiritual y con mucha conexión con tu energía divina, con tu energía creativa, ¿no? Con esa energía espiritual. Por acá tenemos la reina de espadas y el 3 de bastos. Mira, siento que para un futuro tú ya habrás tomado una decisión bastante firme respecto a algo o respecto a cómo quieres vivir tu vida, ¿ok? Y me están diciendo las cartas y tu yo del futuro que es como la decisión correcta. Siento que tú te vas a aventurar a nuevas cosas, te vas a aventurar a conocer, a explorar, a indagar más para algunas personas en este ámbito espiritual o en tu vida espiritual. Siento que otras personas van a viajar y siento que otras personas van a seguir abriendo y expandiendo su mente, ¿sí? Y se van a dejar guiar mucho como por esa conexión con sus guías espirituales, esa conexión con esa energía divina, ¿no? As de espadas. Mira, algo que me está llegando intuitivamente y fuertemente es que tú vas a tener como una expansión de mente mucho más grande de lo que tienes ahora, ¿sí? Porque es que yo sigo viendo que tú sigues siendo una persona muy espiritual, muy conectada consigo misma, ¿ok? Pero de aquí a un futuro, ya como dijimos el tiempo, 1 año, 3 años, vas a tener mucha más expansión de mente y de conciencia. Incluso vas a comenzar a ver cosas que antes no veías o incluso a adquirir otros poderes, no sé, psíquicos o clarividencia o algo así que antes no tenías como muy desarrollado. ¿Ok? Y siento que te vas a estar dando la oportunidad de explorar como todo esto que el universo, que Dios, que la energía divina va a querer enseñarte. ¿Ok? Va a querer enseñarte, va a querer mostrarte, ¿sí? Porque siento que ustedes también, opción número 3, las que han elegido esta opción, tienen como un poder bastante fuerte de ayudar o de enseñar a otras personas, principalmente como este camino espiritual. Pero para poder ayudar y enseñar, primero debemos convertirnos en eso, ¿sí? Entonces yo siento que aquí a lo largo como de este tiempo, de aquí a 1 año, 3 años, pues siento que la energía divina te va a estar preparando mucho y cada vez vas a estar abriendo más ese tercer ojo, cada vez vas a ir despertando más, cada vez vas a ir teniendo más amplia tu mente y más amplia como tu espiritualidad, tu conciencia, ¿ok? Vamos a ver qué más, wow, bastante interesante, Rey de Copas, Caballero de Espadas. Mira, y esta energía en la cual vas a estar de aquí a un futuro, siento que va a atraer a alguien, va a atraer a alguien. Y es alguien que va a querer aprender de ti, ¿eh? Puede ser alguien que ya conozcas o alguien nuevo. Yo estoy sintiendo la energía de alguien nuevo, ¿sí? Alguien que va a querer como aprender de ti. Alguien que va... Siento que tú aquí vas a ser el maestro o la maestra para alguien, ¿sí? Puede ser que esta persona a lo largo se convierta en algo importante y sea algo a nivel sentimental porque tengo el Rey de Copas, ¿ok? Pero también me está llegando la energía que puede ser una persona, una amistad, un ser querido al cual tú ayudes, ¿sí? Porque es que yo siento que aquí tú vas a estar ayudando a muchas personas como con esta expansión de conciencia nueva que vas a tener, esta expansión de mente, ¿sí? Todo este proceso que te va a poner el universo a lo largo de este año o de estos 3 años, ¿ok? Te va a convertir en una persona extremadamente sabia, independiente, con un nivel de conciencia y de espiritualidad bastante alto, una persona que tiene ese autocontrol sobre su mente, sobre sus sentimientos también, sobre su comportamiento, que siempre va a elegir como esa paz, esa quietud, el amor también,
Vas a llegar a un nivel donde vas a amar a todas las personas, a absolutamente todas las personas, y esto va a seguir atrayendo mucho más amor a tu vida, ¿ok? La carta de los enamorados, y va a traer a esa persona especial, ¿sí? Paje de bastos, wow. Mira, me están diciendo, y tu yo del futuro aquí quiere decirte que con esta nueva expansión que va a llegar a tu vida, este nuevo conocimiento que tú vas a adquirir, que la energía divina ya te está poniendo como esta enseñanza, ¿no? De aquí en un año yo siento que vas a traer cosas muy buenas y que tú misma vas a estar en esta energía de ayudar, ¿no? Y siento aquí, también estoy sintiendo aquí conexión especial y de llamas gemelas. De hecho me está llegando la energía, porque es que las llamas gemelas, también el propósito de las llamas gemelas es ayudar a la humanidad. No solamente es vivir la conexión entre los dos y la relación de pareja, no. En sí el propósito fundamental de las llamas gemelas es ayudar a la humanidad, a esa expansión de conciencia, a ese despertar espiritual. Esa es la verdadera función cuando se unen, ¿sí? Cuando se juntan, ¿ok? Y siento que tú, al ya tener como cierto nivel de conciencia, de expansión, de energía, también va a llegar esta persona, esa conexión especial que va a estar al mismo nivel que tú, y que los dos van a comenzar a ayudar como al mundo, a la humanidad, a las personas que están cerca, a las personas que quieran como realmente llevar una vida espiritual y una vida llena de serenidad y de paz, ¿ok? Por acá tengo el 2 de bastos y la carta del rey de espadas, ¿sí? Esta persona va a tener la misma conciencia, el mismo pensamiento. Literalmente es tu otro yo, tu otra versión, pero en masculino. Si estás preguntando aquí por una mujer, pues en femenino, ¿no? Aunque la energía no conoce de géneros, pero los dos van a estar en la misma energía, suma sacerdotisa, una energía muy espiritual. Mira, si tú ya eres espiritual en este momento, opción número 3, que yo veo que sí, de aquí a un año, a 3 años, va a ser mucho más. Va a ser mucho más, y te vas a incluso a impresionar del nivel de conciencia, del nivel de aprendizaje que has adquirido, porque yo veo que tú sí has hecho un trabajo aquí de sanación, eres una persona espiritual, te gusta esto y cada día vas aprendiendo más, ¿sí? Pero de aquí a un futuro te vas a dar cuenta de que puedes seguir aprendiendo muchísimo más, y que esto te puede seguir transformando. Yo veo aquí también ese empoderamiento, esa firmeza, ese confiar en lo divino, ¿ok? Confiar en Dios, en el universo, que te ha ido mostrando las respuestas, la carta del juicio, ¿ok? Siento que incluso la energía que yo estoy sintiendo aquí es que para muchos ese camino espiritual que ya empezó desde hace mucho tiempo, ¿ok? Ya llega como a su punto más alto, aunque yo siempre he pensado que esto es imposible, ¿sí? Porque las personas que realmente han llegado al punto más alto es, por ejemplo, Jesús, Buda y los maestros espirituales. Creo que son los únicos que han llegado a ese punto de conciencia súper alto, ¿no? Pero bueno, es lo que me están diciendo las cartas, de que tú vas a llegar como a ese punto supremo, ¿no? A ese punto elevado de conciencia, de espiritualidad, ¿sí? Y este es el punto indicado para esa conexión especial, ¿sí? Tu llama gemela va a estar en la misma sintonía, en la misma vibración, y ahí es donde va a llegar a tu vida, ¿sí? Que de hecho tú no vas a estar como muy centrada en tu llama gemela y que llegue esa conexión, no. Tú de aquí a un futuro, y tu yo del futuro te va a decir que tú vas a estar como totalmente entregada, es la palabra, entregada, dada a esa energía divina, a la espiritualidad, a conocerte a ti, a sanar, a esa expansión de conciencia, a esa expansión de tu mente, y esto es lo que va a atraer, ¿ok? A esa persona especial. Es una persona que es idéntica a ti, ¿ok? Como ya dije, yo estoy sintiendo aquí una energía nueva, es alguien que tú ya no conoces, que tú no conoces, pero pues para otras personas puede ser que tú sí conozcas a esta persona, pero yo estoy sintiendo que es alguien nuevo, ¿sí? Es alguien que tú lo vas a conocer cuando estés en esta energía, y es alguien que te va a atraer muchísimo, te va a gustar muchísimo. Los dos se van a como a, a encantar el uno por el otro muchísimo. Aunque yo sí veo que va a haber como una especie de duda por parte tuya, porque pues ya ha tenido
o ya has tenido otra conexión que empezó así, súper fuerte o muy pasional y pues realmente resultó ser algo que no era, ¿ok? Algo que no era, entonces sí siento que te vas a controlar un poquito, otra vez la carta de la fuerza, te vas a controlar un poquito porque te va a dar miedo, pero aún así vas a estar luchando contra este miedo, ¿ok? Y vas a ir como haciendo todo lo que has aprendido, ¿sí? Vas a saber manejar esta situación, esta duda, esta inquietud respecto a esa personita especial que yo sí veo que es tu verdadera llama gemela, con todo lo que tú has aprendido a nivel espiritual y poniéndote a ti primero, ¿sí? Poniéndote a ti primero. Entonces tu yo superior aquí, siento que te quiere decir que vas por buen camino, que vas a estar mucho más elevada de aquí a un año o a 3 años, ¿sí? Vas a aprender mucho más y vas a tener esa vida que tú siempre has querido, porque tú en este momento tú lo sabes y de aquí a un futuro sí o sí, o sea, es algo que ya va a estar como en tu naturaleza. Tú sabes que tú tienes aquí el poder, que tú puedes manifestar, que tú puedes crear la vida que tú quieres, ¿ok? Como con toda esta energía espiritual, esta energía divina, tú sabes que tú tienes ese poder. ¿Sí? Y a un futuro este poder va a ser mucho más grande, ¿sí? Tengo aquí la carta del 9 de Pentáculos y la carta del Mago, o sea, es una mujer que se hace totalmente responsable de su vida, es una mujer independiente emocional y económicamente, físicamente, es una mujer que crea su vida, ¿ok? No que se conforma con la vida que le tocó, ¿sí? Crea su propia vida, crea su propia abundancia, crea su propia energía, ¿ok? Eleva su energía conscientemente, ¿sí? Y siento mucho que tu yo superior aquí te está diciendo, vas por el camino correcto. Vas por el camino correcto. Obviamente van a haber ciertos obstáculos, pero lo vas a saber manejar con mucha elegancia, me está hablando. Y no solamente elegancia, sino que lo vas a saber manejar como con todo este aprendizaje espiritual que ya has tenido, que tienes y que seguirás teniendo a lo largo pues de tu vida, ¿no? De aquí a un futuro, ¿sí? Me dicen que vas a estar en una energía muy, muy, muy espiritual, muy conectada con tu esencia, muy conectada con Dios, con el universo, con esa energía divina, sí, creando, manifestando también. Aquí algo también que me están diciendo, no sé si ustedes trabajen con la ley de la atracción, que yo veo que sí, pero algo que me están diciendo es que esa vida que tú estás manifestando en este momento presente, de aquí a un futuro va a ser realidad, de aquí a un futuro va a ser así, ¿ok? Así va a ser. Todo eso que tú has manifestado, que tú has decretado, así va a ser. Y de hecho falta poco. Yo veo que esta energía no se va a expandir tanto a los 3 años, ¿no? Veo de aquí a un año. De aquí a un año, tu vida y todo lo que tú has querido manifestar y toda esta energía sexual, perdón, espiritual, también sexual, ¿no? Lo siento, es que estoy viendo aquí los bastos, ¿no? Más que nada con la conexión espiritual, pero también, sí, toda esa energía se va a manifestar, toda esa energía va a estar como muy presente aquí en tu vida a un futuro, ¿ok? A un futuro, entonces genial, o sea, tú yo del futuro también siento que te quiere decir estoy muy orgullosa, orgulloso de ti, de este proceso, de la valentía que has tenido para entrar en este camino, en este proceso y para realmente tener la esencia más pura de un ser humano, que es el amor, que es la paz, ¿ok? Que es la esencia que nos conecta con Dios, con el universo, con la energía divina y cada vez te vas a volver mucho más sabia. Incluso para algunas personas aquí puede que literalmente ustedes, no sé, se vuelvan una suma sacerdotisa o haya alguna especie de bautizo o de, no sé, algo así, de ascensión, me está diciendo. Algo que me está llegando mucho aquí intuitivamente al ver esta carta de la suma sacerdotisa. No sé si algunas personas aquí tienen conocimiento de... como de lo que trabaja la Wicca, que es de hecho una religión que se centra mucho en, digámoslo así, en la brujería blanca, ¿no? Porque ahí también se puede volver uno como suma sacerdotisa en esta religión, si mal no estoy, ¿sí? Pero más que nada yo estoy viendo aquí como un nivel de ascensión súper alto, súper alto. Ese detalle que les di ahorita fue como algo extra, ¿ok? Pero yo estoy viendo aquí realmente una ascensión y que vas a estar muy bien y vas a ser una persona totalmente
sí, ascendida espiritual, manifestando y creando la vida que tú siempre has querido y que en este momento ya has comenzado a manifestar. De aquí a un año vas a ver como todos esos resultados, todos esos frutos. ¿Ok? Bien. Y esto ha sido todo, opción número 3. Espero realmente que te haya gustado, que te haya ayudado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Coméntame qué tal te pareció. Y gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste.